el crecimiento de la iglesia. Hermano, la Biblia muestra que Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario, que lo hiciera conforme al modelo que él le mostró. Y Moisés lo ejecutó así, pero también le dio instrucciones de la indumentaria, de la ropa que los líderes, en este caso los sacerdotes y sumos sacerdotes, iban a usar en el servicio. Entonces empecemos por aquí en Éxodo 28:2. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Éxodo 29:5, 6 y 7. Aquí está la indicación. Le está dando los alineamientos de la ropa. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral. Le ceñirá con el cinto del efod. Pondrá la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estas son las indicaciones que Dios le está dando a Moisés. Pero vamos a la ejecución enseguida. Vamos ahora a Levítico 8, 7 al 9. Y puso sobre él, o sea, sobre Aarón, la túnica. Le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto. Y puso sobre él el efod. Lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Pónganse a pensar ustedes que yo empecé a contar los elementos y para mí encontré 9. La túnica, el manto, el cinto, el efod, el pectoral, urín y tumín, mitra, lámina de oro. 9 encontré. No sé si habrá más, ustedes revisen. O sea, todo eso en un solo vestido. Pónganse a pensar. La hermosura, la santidad que reflejaba este personaje a través de su indumentaria para poder administrar en el santuario. Eso representa santidad. Hermanos, nosotros como líderes, esa es una gran responsabilidad. Y gracias a Dios que estamos en el proceso de santificación y debemos aprovechar el tiempo de gracia para honra y gloria a Dios, tener un carácter como esta ropa. Zacarías 6:11 dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Cuando miramos estos textos, Dios pedía santidad, hermosura para el liderazgo y para el pueblo, no solamente para los líderes, para todos, porque ese es el plan de Dios, llevarnos con un carácter como el de él al cielo. Muy bien, entonces esta era la ropa que usaban los sumos sacerdotes. En Salmo 139:9 dice: tus sacerdotes se visten de justicia y se regocijen tus santos. O sea, eso representaba santidad, justicia. Por supuesto, mi hermano, toda esta característica era un símbolo de la santidad y representación de Jesús. Jesús es el que cumple con todas estas características de santidad, de justicia. Era un simbolismo del liderazgo del pueblo de Israel desde entonces. En Patriarcas y Profetas, capítulo 30, hay una declaración respecto a esto. Dice: las vestiduras del sumo sacerdote
era de una tela muy costosa, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba adornada con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores, hermosamente elaborada. Entonces estamos confirmando la santidad, la belleza, la hermosura de esas vestimentas que llevaban, en este caso, los sumos sacerdotes, porque los sacerdotes vestían unas vestiduras normales, casi con 3 piezas, túnica, cinto y lamita. Hermano, esto eran las indicaciones que Dios le dio a Moisés para los que iban a ocupar esos cargos tan sagrados como el sacerdocio. Pero ahora vamos a ir y vamos a colocar la mirada en el cielo. Vamos a leer 2 textos que encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8:1. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos algo afirmativo. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Entonces les hago una pregunta: ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese tal sumo sacerdote? A Jesús. Sin duda, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Ahora leamos Hebreos 9:11. Dice: pero estando ya presente Cristo, nuevamente afirmativo, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, quiere decir que el sacerdocio de Cristo no lo ejecutó aquí en la tierra, sino en el cielo. Por una sencilla razón. Hermano, el orden del sacerdocio judío, por así decir, viene directamente de la tribu de Leví. Oyeron, todos los que aspiraban a ser sacerdotes, somos sacerdotes, tenían que ser de la tribu de Leví. Esa era la orden. Pero resulta que Jesús no viene de la descendencia de Leví. Él viene de la descendencia de Judá. Por lo tanto, Jesús no podía cumplir esa misión y como sacerdote, somos sacerdotes en ese orden, no. No podía porque venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí es que Jesús cumple ese sacerdocio en el cielo. Amén, amén. Es en el cielo, hermano. Por lo tanto, si Jesús cumple ese sacerdocio en el cielo, Jesús tuvo que ser vestido con la misma ropa que se vistió Aarón. Amén, 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 amén. Para poder Jesús cumplir esa misión de sumo sacerdote, tuvo que ser vestido con esa vestidura, no aquí en la tierra, sino en el cielo, mi hermano. Así es. Y queremos entonces, el comentario de estos 2 versículos, el comentario bíblico dice lo siguiente: ahora se presenta la obra del sumo sacerdote de Cristo para ser considerada.
se muestra que es inmensamente superior a los servicios que se celebraban los sumos sacerdotes del santuario terrenal. Y aquí viene una palabra griega para ginomai, que significa venir, llegar, estar presente, aparecer. Entonces, el tiempo verbal griego indica que la acción ocurrió en el pasado, habiendo venido o habiendo aparecido. Aquí se presenta a Cristo en el momento en que es investido como sumo sacerdote del santuario celestial, cosa que ya había ocurrido cuando Pablo escribió esto. Según los expertos, dice que esta epístola fue escrita en el año 63 más o menos, según lo que ha investigado esto. Y Jesús murió en el año 31 y medio. Entonces tiene razón para decir, ahora Cristo ya está presente. Claro, Jesús ascendió en el año 31 y medio. Y Pablo escribe esta carta en el año 63. Ya es pasado. O sea que ya la ceremonia realmente había pasado. Del ungimiento de Jesús en el cielo. Por eso entonces el texto lo está diciendo bien. Pero estando ya presente Cristo. No dice va a estar, no dice ya está presente. Entonces, mis apreciados, siendo así, Jesús es investido con esas ropas sacerdotales en el cielo. Y entonces, primero escrito, página 281, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más bellas galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeada de huestes angélicas, de jóvenes. ¿A qué se refiere esto? Al fin del tiempo de gracia. Cuando la gracia se termina en este mundo para la raza humana, entonces Jesús se despoja de las vestiduras sacerdotales. Entonces, si se despoja era porque las tenía puestas, ¿cierto? Si se despoja porque las tenía puestas. Y Apocalipsis 19:16, Apocalipsis 19:16 dice, y en su manto, y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando diga hecho es o hecho está, ya no viene como un sumo sacerdote, ahora viene como que como rey. Exactamente, correcto. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Amén. Entonces lo que quiero mostrar, que no quede vacío por allí, es, hermano, que ese ungimiento ocurrió en el cielo. Así como Moisés ungió a Aarón, entonces en el cielo el Padre y todo el mundo de ángeles que estaban allí esperando a Jesús, después que dieron la bienvenida, después que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús, entonces viene esta última parte, cuando Jesús es investido con las ropas sumos sacerdotales y el ungido. Entonces, Salmo 133 del 1 al 3. David lo muestra de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahí está el símbolo. Y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ese
recibimiento fue tan grande en el cielo que Jesús lo unieron con el Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies, y ese día traspasó los cielos. Y entonces, mi hermano, dice Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día 50, recuerden que Jesús duró 40 días, y de ahí asciende al cielo, y después de 10 días el Espíritu Santo se derrama en la tierra. Cuando Jesús fue investido y unido en el cielo, llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y escuchen, y de repente vino del cielo, ahí está, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que sucedió en el cielo repercutió aquí en la tierra. Jesús llevó las primicias de esa tropa que resucitó, y que el día 40 se los llevó, se los presentó al Padre. Hermano, ahora con este evento aquí en la tierra también se presentan granos nuevos, y lo vamos a repasar, como decimos aquí, abuelo de pájaro, mi hermano. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahí está el gran nuevo, mi hermano. Aquí empieza el crecimiento de la iglesia apostólica. Amén. Entonces, hermanos, aquí viene el cumplimiento de lo que Jesús les dijo: suban a Jerusalén, que yo subo al cielo, y esperen, oren, únanse, quiten las diferencias, que ya no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos para que puedan recibir esta promesa, hermano. Y empieza la dispensación cristiana con este sermón de Pedro, que en un solo sermón dice la Biblia que como 3,000 personas fueron bautizadas. Mire cómo la iglesia arranca, empieza. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. El primer sermón fueron 3,000 y 5,000, ya van 8,000. Sigamos, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces aquí en este texto ya no aparece el número, dice la multitud. Imagínense, de 8,000 se convierte en una gran multitud. Ya el escritor, en este caso es Lucas, no coloca número. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como mujeres, aumentaba el número, aumentaba. ¿Cómo crecía la iglesia, queridos? En Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya dice aquí, hermano, que el número se multiplicaba. Ya no se pueden contar. El crecimiento de la iglesia, del unimiento en el cielo, se derrama acá en el aposento alto, en el lugar donde están los discípulos. Y mire el resultado. Hechos 9:31. Impresionante este tema. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea. Hermano, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de guerra de nación contra nación en que estamos viviendo, de desastres naturales, la única manera, mi hermano,
de que la iglesia tenga paz es predicar el evangelio. No le busque paz por otro lado, mi hermano, porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y los que estamos en este ministerio, dedíquese a predicar, mi hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la Biblia, y eran edificadas, ¿se dan cuenta? Que pensaron cómo fue el arranque de esta iglesia. Esto no fue así cualquier cosa. Las persecuciones que habían, cómo terminaron matando a muchos de estos predicadores, especialmente los discípulos ahí en Jerusalén. Pero ellos no le ponían atención a eso. Ellos era con el deseo de cumplir la obra que Dios les había dicho, de predicar el evangelio y que vendría por ellos en ese momento. Eso es lo que usted y yo hoy debemos tener en cuenta. Dice, y andando en el temor del Señor, no en el temor de la guerra, de la hambre, de lo que está pasando en el Medio Oriente. No le tengamos temor a eso, tengámosle temor al Señor y predicar el evangelio con poder. Y escuchen, y se acrecentaban, ya no dice que se multiplicaban, sino que crecían las iglesias fortalecidas. Y aquí dice, no por los predicadores, no por los buenos teólogos, aquí dice que la iglesia crecía y se fortalecía por el Espíritu Santo. Esta obra no es de pastor, esta obra no es de hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Y dice Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga del judío y hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Qué tremendo. Cómo entregaban la gente el corazón a Jesús. Dice que, imagínense, los judíos y también griegos. Y finalmente, termino con Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ve, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Hoy no estamos lejos de esto, hermano. Incluso individualmente. Hoy podemos nosotros vivir esta experiencia del Pentecostés. Salir de allá del Calvario y vivir la vida, la experiencia del Pentecostés individualmente, mi hermano. Amén. Usted verá lo que va a pasar en su vida, en la vida de la iglesia. Se acaban las divisiones, los celos, los problemas. La iglesia que hoy tenemos así en términos generales, por eso no estamos viviendo la experiencia del Pentecostés y estamos ahí viniendo uno con otro como estaban los discípulos antes del Pentecostés. Igualito. Entonces tenemos que vivir la vida y la experiencia del Pentecostés para que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra en tiempos de guerra.